Bueno, justamente, ¿qué efectos va a tener toda esta incertidumbre política en materia económica? Es complicado responderlo todavía porque, valgan verdades, la incertidumbre no ha terminado. Hoy Apoyo Consultoría ha lanzado un documento justamente donde intenta responder o plantearse algunos escenarios. Vamos a ver una nota al respecto. La recomposición del gabinete que ahora liderará Vicente Ceballos, sobre todo en sectores de economía, energía y minas, transportes y trabajo, permitirá conocer la orientación del manejo económico del gobierno, según un informe de Apoyo. Sobre todo si se desconoce si habrá más renuncias de autoridades en otras instituciones del gobierno, pues esto significaría un reto adicional a la capacidad de gestión de la administración pública. El elevado nivel de incertidumbre generado por esta crisis afectará a los planes de inversión y contratación por parte de las empresas, concluye el informe de Apoyo, así como al consumo familiar, por ejemplo, en compras de viviendas y vehículos. Todo ello aumenta la probabilidad de que el 2020 parezca un escenario pesimista en términos económicos. ¿Cuál será el plan del gobierno de Martín Vizcarra para evitar impactos negativos? Bueno, para intentar responder esa difícil y complicada pregunta, estamos con Enzo De Filippi. Él fue ex viceministro de Economía e investigador, economista de la Universidad del Pacífico, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, Enzo. Y en principio, días complicados, van a ser semanas complicadas. Mañana se espera que se conforme el gabinete, el nuevo gabinete del primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, Ceballos. ¿Qué se espera, digamos, en el corto plazo, que ya lo estamos viendo, y también hacia adelante, en el mediano plazo? Bueno, lo que se espera es que el nuevo ministro asegure la prudencia fiscal, ¿no? Parte del éxito económico del Perú de los últimos años ha pasado por asegurar la prudencia fiscal, el país no va a entrar en desequilibrios fiscales en el futuro. Es decir, para que la gente entienda que no haya en este momento, digamos, una corriente populista y que diga lluvia de millones en obras para todos y se pierda, digamos, ese resguardo de la caja, de la plata. Exactamente. Es razonable que el país tenga un pequeño déficit, pero eso es sostenible. Mientras el déficit crezca menos que lo que crece la economía, se mantiene la proporción entre ambas cosas y eso es razonable. Pero cuando tú tienes un régimen populista, ellos tienden a gastar por temas políticos más de lo que pueden. Y eso es lo que llevó al Perú a las dificultades que tuvimos en los 80 y el evitarlo es uno de los puntales del éxito económico del Perú. Sin embargo, Enzo, lo que hemos visto en los últimos meses, valgan verdades, es una dificultad enorme, sobre todo en los gobiernos subnacionales, municipalidades, regiones, de gastar esa plata. Exactamente. De hecho, gran parte de la reducción del déficit fiscal ha ocurrido no porque esté diseñado así, sino por una incapacidad de gastar lo que sí se debió gastar, lo cual tiene serios efectos en la productividad de la economía, porque si tú dejas de gastar sobre todo inversión, si inviertes menos, creces menos. Ahora, lo que hemos visto, lo que al menos señala Apoyo en este documento que ha emitido el día de hoy, es que se espera un golpe de corto plazo por el lado de las inversiones, un deterioro quizá en los indicadores de empleo en los siguientes 4 meses, incluso algo de no sé, resentimiento en las decisiones de las familias al momento de comprar un vehículo, una vivienda, un deterioro del consumo. ¿Es un escenario que tú ves? Sí, la palabra clave en ese escenario es la incertidumbre. Ajá. No es que sabemos que algo malo va a pasar, es que simplemente no sabemos qué va a ocurrir. Y ante la incertidumbre, las familias y las empresas comienzan a ser más conservadoras con sus gastos. Es muy probable, por ejemplo, que las empresas pospongan algunos de sus proyectos de inversión. Aquellos, por ejemplo, los cuales no podrían echarse para atrás luego que han empezado, es muy razonable que te esperes hasta tener una proyección mejor sobre hacia dónde van las cosas. Y eso lo que va a tener es un correlato en el nivel de empleo. La economía, se espera que la economía siga creciendo, no es que vamos a dejar de crecer. Y se espera también que crezca la población empleada. El asunto es que la calidad de ese nuevo empleo depende de por dónde estamos creciendo. Vamos a crecer, pero vamos a crecer menos
de lo que esperábamos en los siguientes meses debido a esta incertidumbre? Exactamente. Si recuerdas, el año pasado crecimos alrededor de 3,8% y se esperaba este año crecer eso, y esa misma tasa. Y ese porcentaje ha sido reduciendo en la medida que ha avanzado el año. Nuestro primer semestre ha sido bastante malo por algunos temas coyunturales de la economía peruana y de la economía mundial. El 50% del crecimiento de la economía peruana depende de factores externos. En el segundo semestre se veía mejor y, de hecho, la economía peruana estaba creciendo a mayores tasas. Mayores tasas que te iban a... se esperaba generar un crecimiento de alrededor de 2,7. De hecho, el BCR había ajustado sus proyecciones hacia 2,7. El hecho que tengamos este enfrentamiento político, muy probablemente lo que va a traer es lo que te decía, una posposición de ciertas decisiones de inversión. Lo que va a hacer es que tanto la inversión como el consumo, especialmente el consumo de bienes durables como autos y casas, se retraiga un poco, que básicamente es lo que dice el documento de apoyo, ¿no? Claro, Enzo, ¿cuánto se puede extender este periodo de incertidumbre? Porque no acaba, digamos, acá. Mañana se va a conformar un gabinete, vamos a ver quién va a ser el próximo ministro de Economía, una cartera clave, y también los otros ministerios, pero también vamos a ver cómo se va a empezar a gobernar en los siguientes meses, entendiendo que el presidente Martín Vizcarra es más poderoso que hace una semana. Sí, pero por otro lado tienes cierta incertidumbre estructural de la capacidad de gasto del gobierno, que desde el año 2016, julio de 2016, se ha reducido la capacidad del gobierno, tanto central como los subnacionales, de gastar. Y tienes esta incertidumbre que va a durar el próximo año. Hasta hace una semana se esperaba que este año no sea muy bueno, pero que el próximo año la economía crezca a una tasa mucho más cercana a 4 que a 3. Con esta nueva coyuntura es muy probable que la economía nuevamente siga creciendo, pero crezca por debajo de lo que se esperaba hasta la semana pasada. Claro, porque ya tenemos no solamente el tema de un nuevo gabinete, tenemos también las elecciones programadas para enero del próximo año y luego ya hay el 2021. Y no sabemos qué va a ocurrir con el nuevo Congreso, que va a durar muy poco. Yo creería que al presidente Vizcarra le va a ir bastante bien, pero no lo sabemos. Y luego, pero siempre hay ruido cuando hay elecciones. Y luego va a empezar el ruido político natural de las elecciones presidenciales de abril de 2021. Y la campaña empieza en octubre, alrededor de octubre, y si tú ves el sentimiento económico de los agentes, de las empresas, de las personas, alrededor de octubre del año anterior a un año electoral, comienza a aumentar la incertidumbre. Sí, claro. En este caso, la incertidumbre ya aumentó y dudo mucho que se reduzca. Por lo tanto, tienes los efectos preelectorales que en vez de durar 6 meses, van a durar 1 año y 6 meses. Ahora, Enzo, claro, pero ¿era lo que tocaba hacer en las circunstancias en las que se encontraba el Perú desde el punto de vista económico? Es decir, la situación pre-disolución del Congreso ya no daba para más, había espacio todavía para el diálogo. Lo importante aquí es tener instituciones fuertes porque eso nos va a garantizar, digamos, también que la economía sea más sólida ya en el mediano y largo plazo. A ver, un par de cosas. La decisión del presidente tiene que ver con lo político, no lo económico. De hecho, algo que le critico yo y creo que gran parte de mis colegas es que no se ha notado por parte del gobierno del presidente Vizcarra un apoyo al crecimiento económico, como ha habido antes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en el gobierno, el ministro de Economía era mucho más poderoso, tenía mucha más influencia sobre otras carteras que gastan mucho del presupuesto nacional. Ha perdido músculo el MEF. Eso, el MEF perdió músculo con Kuczynski y con Vizcarra no lo ha recuperado. De hecho, Oliva llega luego de que David Tuesta se va, porque el primer ministro y hasta el ministro de Transportes le enmiendan la plana. Es verdad. Entonces, cuando tú tienes una situación como esa, es razonable que se ralentice
la inversión pública. Entonces, y eso, si el gobierno no ha hecho nada para el gobierno central, que es el que en esta situación le tocaba ajustarle las clavijas a la burocracia en los otros sectores. Si el presidente no se ha comprado ese pleito, es porque para él el tema político es mucho más importante. Mi teoría, ahora pasando a lo netamente político, Omar, mi teoría es, o por lo menos el análisis del comportamiento del presidente, lo que a mí me revela, es que lo que él quería era simplemente asegurarse no estar en una situación de indefensión frente a la mayoría fujimorista. Y eso hubiese ocurrido a partir del 28 de julio del próximo año, donde sí, claro, ya no iba a poder cerrar el Congreso. No tenía ninguna capacidad, ¿no? ¿Qué es lo que podría darse ahora, lo digo del lado del sector económico, para intentar cambiar esa tendencia que va a haber en este momento de ralentización de la economía? ¿Tendría que darse algunas medidas, algún shock de optimismo, shock de no sé? Bueno, depende de varias cosas, pero mucho va a depender de quién es la credibilidad del nuevo ministro y de el empuje que se vea en el gobierno. Cuando Salvador Solar fue elegido primer ministro, yo escribí una columna que decía, bueno, él va a tener éxito en la medida en que la gente sienta que el gobierno está ayudando a que mejore su vida. No lo ha hecho, no lo hizo, no fue responsabilidad de Salvador Solar, por cierto, sino de todo el gobierno, o sea, del presidente. Y eso sigue siendo el punto clave. En este momento el presidente tiene una gran popularidad porque ha hecho algo popular, que es cerrar un Congreso impopular. Pero esos efectos, como lo hemos visto, sobre la popularidad del presidente duran poco. Hipos. Son hipos. Bueno, ¿qué cosa puede hacer que eso dure? Nuevamente, que la gente sienta que el Estado los ayuda a mejorar. Y eso tiene que ver con mejores servicios de seguridad. La delincuencia es cada vez mayor. Servicios de salud. A la gente el tema económico no lo piensa, lo siente. Claro. Siente si es que hay mayores oportunidades de negocio, si es que hay mayores oportunidades de empleo. No necesariamente siga lo que dicen los analistas económicos como yo y mis colegas. Ahora, pero va a estar en una situación sumamente complicada en el sentido de que ya no va a tener un antagonista a quien echarle la culpa, sino que va a tener la carta libre, digamos, el terreno libre para emprender una serie de reformas y de medidas que justamente apunten a eso, a mejorar la calidad de vida de la gente. Y si no lo logra, también va a venir lo complicado para él. Bueno, fíjate el tema del presupuesto que te estoy diciendo. Han salido en los medios en los días anteriores cifras que reflejan la pobre capacidad de gasto del gobierno, ¿no? Y para eso no existía ninguna razón por la cual no podía hacerlo. No podía echarle la culpa de las dificultades del Estado peruano de gastar dinero al Congreso. Las dificultades del Estado peruano para gastar dinero en inversión son mucho más complejos. Parte es el sistema de inversión pública, no el de preinversión, que era antes el SNIP y que luego lo cambiaron a InvierTP y que ahora InvierTP filtra menos que el SNIP y que sigues teniendo los problemas en la inversión. La fase de inversión pública es donde tú tienes los amarres, ¿no? Los terrenos que no están completamente saneados, las detenciones de las obras. Eso no se da en la fase de preinversión, eso se da en la fase de inversión. ¿Qué hemos visto en estos años al respecto? Nada. De hecho, otra gran parte del tema es el sistema de compras públicas. Bueno, el gobierno de Kuczynski tiró para atrás una reforma que había sido aprobada en 2015-16, que había sido diseñada con el apoyo del Banco Mundial y del BID. Se tiraron para atrás. Bueno, lo reemplazaron ¿por qué? Por nada. Plan de diversificación productiva. Mira, es razonable que un nuevo gobierno tenga una visión diferente de las cosas. Pero entonces reemplazas eso por algo. Y podríamos haber discutido la mejora. Lo reemplazaron por nada.
Yendo, digamos, ya al cortísimo plazo, lo que hemos visto en el tipo de cambio es un alza, un hipo, digamos, importante, la bolsa también cayó, el riesgo país subió, cosas que entiendo se esperan en momentos como este, pero ¿cuál debería ser, por ejemplo, mañana el perfil del nuevo ministro de Economía que se anuncie para tratar de dar algo de calma en tanta tormenta? Los efectos en el tipo de cambio, en la bolsa, son esperables, pero han sido bastante menores de lo que hubiesen podido ser, lo cual te habla de la confianza de la gente. La gente tiene internalizado el despelote político. Es verdad, choques externos han golpeado mucho más que lo que hemos visto ayer. Mucho más, ¿no? Y de hecho, el riesgo país del Perú estaba en 110 puntos, que es bajísimo. Estaba por debajo de Chile, que es 140. Y, bueno, vamos a alcanzar a Chile. 140, que es 1.4% de costo de inversión sobre Estados Unidos, es nada, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el perfil del nuevo ministro? El nuevo ministro tiene que ser capaz de comunicar al mercado dos cosas. Uno, que se compre la responsabilidad fiscal. Eso es importantísimo. Eso es, creería yo, lo más importante. Tiene que ser alguien que el mercado pueda ver una trayectoria comprobada de responsabilidad en ese sentido. Y dos, planear las nuevas medidas que, como tú dices, el gobierno va a poder dar, que no podría dar, no hubiese podido dar, de no haber cerrado el Congreso, ¿no? Imagino que con un peso político sumamente importante, ¿no? Que sepa, digamos, navegar ese barco en esta coyuntura. Yo que he estado en el MEF un tiempo, te puedo decir que en el Perú muy pocas cosas caminan si el MEF no tiene la importancia que tenía antes. De los últimos 25 años, 22, el MEF tenía un rol preponderante para que el Estado camine. Desde Kuczynski ya no lo tiene y las cosas han comenzado a ponerse más difíciles en cuanto al gasto del Estado, ¿no? Ahora, y ordenamiento, por cierto, de política económica, por la política económica no solamente la da el MEF, se ejecuta a través de todo el Estado. Ahora, para terminar, Enzo, esto se da en medio de una coyuntura externa también complicada, también golpeante para la economía. Muy complicada. Ya se ha venido deteriorando porque la situación entre Estados Unidos y China se ha venido deteriorando, pero las dificultades políticas del presidente Trump lo que hacen es que le transmiten al mercado que no hay una solución en el camino. El presidente Trump está debilitado, entonces su pelea con China está más difícil de ganar y por supuesto que China va a esperar a que hayan elecciones y que los estadounidenses saquen a Trump. Muchas gracias, Enzo, por estas luces sobre lo que viene en materia económica, tanto en el corto como en el mediano plazo. Enzo De Filippi, ex viceministro de Economía y economista de la Universidad del Pacífico. Nos vamos a una pausa, no se despeguen porque venimos con mucho más en Economía para Todos.